Hola, buenas tardes. ¿Cómo están todos? ¿Me escuchan? Buenas tardes, profe. Sí, se escucha. Se escucha bien. Buenísimo. Buenísimo, ahí los voy viendo que van entrando. Ustedes también estaban en espera, ¿verdad? Porque a mí me costó un poquito entrar. Yo sí estaba también en espera. Hace Bien. unos 10 minutos más o menos. Sí, sí, más o menos. Bueno, genial. A ver. ¿Cómo están todos? ¿Bien? ¿Arrancaron la segunda parte? Ya estamos en otro tema, ¿no? Estamos en sucesiones. Bienvenidos a todos. Y bueno, espero que nos vaya bien, como en la primera parte. No fuimos tan severos tampoco, me imagino que no estarán enojados. Así que espero bueno, que podamos seguir avanzando en lo que nos queda ahora de este cuatrimestre. Veo poquitos unidos a la reunión, no saben si falta alguien que se conecte, alguien tiene algún problema de conectividad, ¿tienen idea? Ni idea, profe, pero si quieren mando mensaje al grupo de WhatsApp a ver si alguno más se va a conectar. Bueno, bueno. Así igualmente ya veo que se está grabando, así que la clase va a quedar disponible. Entiendo yo que, o sea, como estamos utilizando el mismo enlace, vamos a seguir usando la misma lista de reproducción que venimos trabajando, en la que vienen ustedes teniendo acceso a las clases grabadas. Si hay algún cambio o alguna cuestión, háganmelo saber, ¿sí? Pero entiendo que viene funcionando de la misma manera. Igual después lo voy a revisar si se van cargando las clases para la parte de sucesiones. Todos estaban al tanto, ¿no? Entiendo yo de que teníamos que seguir con este mismo link de reunión para las futuras clases del tema de sucesiones. Creo que sí, si no después igualmente lo voy a recordar en el campus virtual. No sé si estos estaban todos al tanto, si no, bueno, vamos a ir arrancando. Bien. Bueno, en teoría, si todo sale bien, ahí tendrían que estar viendo el PowerPoint, estaría compartiendo. Si ustedes no me escuchan bien o algo, avísenme, ¿sí? Como venimos haciendo hasta ahora. Si tienen alguna pregunta, consulta o algo, lo van diciendo, van abriendo los micrófonos o lo van planteando por el chat también, eso como prefieran. Y después, obviamente, la clase la vamos a subir, ustedes van a tener acceso por el link de reproducción de las charlas de la materia. Bueno, vamos a arrancar. ¿Están listos para esta parte? Arrancamos con el tema de sucesiones, por lo menos conmigo, ya han tenido algunas clases introductorias, así que bueno, vamos a ver hoy este tema que tiene que ver con la capacidad para suceder. Y justamente hoy vamos a ver digamos, por decirlo de alguna forma, es una base de arranque, ¿sí? Para la materia, para que ustedes puedan empezar a ver dónde estamos parados, hacia qué está orientada la materia, y ya vamos a empezar a ver qué conexiones tiene esta materia con la que ustedes ya aprobaron, que es familia, ¿no? Que son abogados en familia, abogados y abogadas en familia, al menos hasta ahora, ¿sí? Todos vienen aprobando la parte de familia, así que ya estamos por entendidos de que eso lo han incorporado. Así que vamos a empezar a ver cómo se relaciona y por qué justamente esta materia viene atrás de familia y qué relación tiene con todo esto. Para ver el tema de la capacidad para suceder, a ver si esto anda. Ahí va. Tenemos que antes recordar lo que era la capacidad en general, ¿sí? De las personas. Y decíamos, si ustedes ya esto lo han estudiado en los primeros civiles, en Civil 1, entiendo yo que lo han visto, que la capacidad en general de las personas era aquella famosa aptitud para adquirir derechos y contraer obligaciones. Ese atributo inherente a la personalidad que era en esencia esta posibilidad, ¿sí? Esta posibilidad tanto de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esa famosa frase que nos quedaba grabado en la mente cuando hablamos de esta capacidad en general de las personas. Y cuando hablamos entonces de la capacidad en general de las personas, hablábamos o la estudiamos desde las dos caras de esta moneda que hacían a la capacidad de las personas. Una capacidad de derecho y una capacidad de hecho.
Entonces, esta aptitud, por un lado, la desglosamos en una aptitud para ser titular de derechos y deberes jurídicos, que estaba vinculado, relacionado a una faz más bien estática en cuanto o implicaba el goce de determinados, ¿sí?, derechos, es decir, la posibilidad entonces de tener, ¿sí?, el disfrute, el goce de estos determinados derechos. Eso nos refería a la capacidad de derecho en general. Y por otro lado teníamos la capacidad de hecho, que del otro lado del goce, ¿sí?, a diferencia de lo que implicaba el goce de estos derechos de los cuales éramos titulares, tenía que ver con un aspecto más dinámico, que tenía que ver con la puesta en marcha, ¿sí?, de aquellas facultades, de aquellas posibilidades que nos daban justamente esos derechos que podíamos gozar, ¿sí? Y esto tenía que ver entonces con la aptitud que posee una persona para ejercer por sí misma sus derechos. Repasen si quieren, acá por las dudas yo les refiero, los artículos 22 y 23 del Código Civil y Comercial que refieren a estos aspectos de la capacidad en general. ¿Sí? Entonces, por un lado tenemos a la capacidad de derecho como un aspecto más bien estático del goce de un determinado justamente derecho, y por el otro lado la parte dinámica del ejercicio, ¿sí?, de ese derecho y el cumplimiento del ejercicio y efectivizar el cumplimiento de las obligaciones ligadas a ese derecho. ¿Por qué traigo esto a colación cuando vamos a hablar de la capacidad para suceder? Porque justamente la capacidad para suceder la vamos a englobar, la vamos a analizar como una capacidad de derecho, ¿sí? La capacidad para suceder entonces se enmarca, se engloba dentro de esta cara de la moneda de la capacidad en general de las personas. Porque tiene que ver con la titularidad de los derechos y obligaciones, ¿sí?, que se transmiten con la calidad misma de sucesor o heredero por un título válido independientemente de la voluntad. Entonces vuelvo con esto. La capacidad para suceder tiene que ver, para adelante en realidad, tiene que ver entonces con esta posibilidad, con este goce, con esta aptitud que tiene una persona para poder suceder, ¿sí? Va a poder suceder a partir de un título válido que tiene esta persona, es el título de sucesor, ¿sí?, la capacidad para poder ser sucesor de otra persona, independientemente de la parte dinámica, independientemente de lo que yo materialice, que lo vamos a ver después también, lo materialice con esa capacidad. Entonces, en primer lugar, si nosotros analizamos y tenemos que enmarcar a esta capacidad para suceder, la vamos a ver como una capacidad de derecho, como una posibilidad de obtener, como una aptitud para poder ser sucesor de alguien, independientemente después de lo que hagamos con esa posibilidad, ¿sí? Entonces, mírenlo desde este punto de vista, desde esta faz de una capacidad de derecho, una capacidad, ¿sí?, de goce para poder ser sucesor de una persona. Y yo acá pensaba, para traerles un ejemplo sencillo, para que podamos ver, ¿sí?, por qué implicancias tiene esto de la capacidad para suceder, de esta aptitud entonces para ser titular, ¿sí?, de los derechos y obligaciones que corresponden en función de ese carácter de sucesor. Imaginemos un ejemplo sencillo de la vida diaria. En la calle se encuentran con la señora Sánchez, que le pregunta, ¿qué pasa si me muero? ¿A quién le quedan mis cosas? ¿Qué le dirían ustedes? Porque los ven salir de la facultad, o sea, en realidad no saliendo directamente hoy por hoy, hoy es todo virtual, así que no los va a poder ver salir de la facultad como les planteaba el ejemplo en otros cuatrimestres a los chicos, pero bueno, imagínense entonces que lo ve salir de la facultad la señora Sánchez, dice, usted sale de la facultad, usted sabe, entonces estoy con temor de lo que puede suceder si me agarra esta situación. ¿Qué pasa si me internan y me muero, ¿sí? ¿A quién le quedan mis cosas? Preguntarán seguramente ustedes, ¿sí? ¿Tiene familia? ¿Tiene hijos? ¿Qué les parece? ¿Les parece que sí? Es la pregunta, o digamos, lo primero que le plantearán. Ella dice, sí, tengo a mi hijo Germán. Entonces, ¿qué responderían ustedes hasta acá frente a esta situación con lo poco o mucho que conocen de la vida diaria, ¿sí? Con lo que conocen, hasta ahora todavía no han estudiado nada de sucesiones, ¿qué responderían frente a estos planteos que les hace la señora Sánchez? Es una cuestión que me interesa que ustedes empiecen a hablar también para que podamos entender por qué vamos a estudiar este tema de la capacidad para suceder. ¿Qué responderían hasta acá ustedes? ¿Que los ven salir de la facultad o los ven que están conectados al tema de sucesiones? Con lo que saben hasta ahora. Nada, digamos, ¿sí? Nada técnico. Nada técnico. El hijo podría heredar. O sea, El le hijo quedarían los podría... bienes hijo. Bien, ¿y por qué decís que el hijo podría heredar?
porque tiene capacidad para heredar, por ser descendiente de la señora. Alguien bien, alguien ya ha empezado a agarrar algunos libros, alguien ha empezado a agarrar, ¿sí?, algunos PDF que ha encontrado, bien, porque tiene esta capacidad para heredar, bien. Esto nosotros de alguna manera ya lo sabemos hasta naturalmente, porque ¿quién no ha escuchado, ¿sí?, de que los hijos heredan a los padres? ¿Sí? Bien, entonces, la señora Sánchez, que tiene miedo por esta situación y dice, ¿qué pasa si yo ya dejo de existir, ¿sí?, en este mundo? ¿A quién le van a quedar mis cosas? Y si ella le contesta que tiene un hijo, que es su hijo Germán, ustedes podrían responderle a su hijo, señora, ¿sí? Hasta ahora parecería ser que la respuesta segura sería al hijo de ella. Pero, ¿por qué damos por sabido esto? ¿Por qué algo que lo tenemos incorporado como una cuestión natural, ¿sí? Nosotros ya damos por seguro de que ese hijo tiene la posibilidad de quedarse con las cosas de la señora Sánchez si fallece mañana? ¿Por qué ese hijo Germán sea distinto tal vez al vecino Pablo? ¿Sí? La señora tal vez dice, no, pero yo con mi hijo me llevo muy mal. Resulta que a mi hijo no le hablo hace 2 años, no tengo ningún trato, es más, nos odiamos, no quiero saber nada con él, pero quiero dejarle mis cosas a mi vecino Pablo. Por eso es el miedo que yo tengo, ¿sí? Porque conozco tal vez de esta situación que todos damos por sabido, de que los hijos heredan a los padres, pero yo quiero que sea Pablo el que se quede con mis cosas. ¿Ahí qué le dirían ustedes? Con Que lo que podría sabemos... testar una parte, ¿Cómo? podría testar una parte, porque hay otra parte que no, en la que el causante o el futuro causante, perdón, no podría testar sobre una cierta parte de la herencia porque están comprendidos por los herederos legítimos. Que podría testar. Bien, ahí nos vamos a conocimientos técnicos, ¿sí? Que podría testar, después vamos a estudiar qué es esto del testamento, para qué se utiliza, cómo se utiliza, en qué medida, en qué extensión. Bien, entonces parecería que podría hacerlo si quisiera dejarles a las cosas a Pablo. En principio, de acuerdo a esto, entonces podría hacerlo. Pero lo que yo quiero, ¿sí?, avanzar, y lo que quiero que ustedes entiendan es que más allá del aspecto técnico, que es correcto, que podría, y vamos a después estudiarlo con el testamento cuánto, en principio la respuesta sería podría. Pero ¿por qué podría, ¿sí?, dejarle las cosas a Pablo si no es el hijo, ¿sí?, de la señora? No tiene una relación, ¿sí?, ustedes ya han estudiado, una relación de parentesco, una relación filial, no tiene esta relación con Pablo. Pablo es el vecino de ella. Entonces, y para que podamos entender esto de la capacidad para suceder, ¿qué tienen en común? Que es lo que yo les planteo. ¿Qué tienen en común Germán y Pablo para que puedan quedarse con las cosas de la señora Sánchez a su muerte? Independientemente de la forma y la vía legal por la cual logremos eso. O con cualquier bien, ¿sí?, de cualquier persona. ¿Qué tienen en común entonces Germán y Pablo para que independientemente de la metodología que utilicemos, ya sea una sucesión que vamos a analizar, sucesión intestada, como se la conoce, o intestato, es decir, por disposición de la ley, o por el testamento, que ahí estaban refiriendo, ¿por qué podrían, en principio, Germán y Pablo ser herederos de la señora? Esto es justamente lo que vamos a analizar. Vamos a tratar de encontrar por qué esas dos personas tienen la posibilidad de recibir, ¿sí?, la herencia de la señora Sánchez, independientemente de que después llevemos adelante los mecanismos legales necesarios para que esto se logre. Pero en principio, lo que les quiero reflejar, que el hijo y un tercero, independientemente de por cómo lo logremos, ¿sí?, esa transmisión hereditaria, podrían hacerlo, podrían gozar de este derecho, pueden tener capacidad para poder suceder. Tienen la faz estática, tienen la faz del goce de este derecho para poder suceder a una persona. Eso es justamente lo que vamos a analizar. ¿Qué relación, qué semejanza existe entonces entre Germán y Pablo para poder recibir la herencia de la señora Sánchez o cualquier herencia de cualquier persona, ¿sí?, si quisieran hacerlo? Eso es justamente lo que tiene que ver con la capacidad para suceder. La aptitud, entonces, para ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa. Poder gozar, ¿sí?, de este derecho, poder recibir una herencia, cualquiera de ella sea. La capacidad para suceder a título universal o mortis causa, acá les voy a dar una definición un poco más técnica,
Es la aptitud entonces para ser titular de los derechos activos y pasivos que contiene una herencia, independientemente de cuál sea esa herencia, independientemente de quién venga esa herencia. Acá estamos analizando la posibilidad que tiene alguien para recibir una sucesión, cualquiera sea ella. Es una capacidad general, es una capacidad de derecho. Es el conjunto de requisitos entonces que exige la ley para que una persona, cualquiera sea ella, pueda ser sujeto pasivo de una transmisión mortis causa, pueda recibir, ¿sí?, una transmisión hereditaria. Independientemente de si quiere o no quiere hacerlo, que es lo que vamos a analizar después, independientemente de si es a alguien en concreto, estamos hablando de una capacidad para suceder en general. ¿Quiénes tienen esta posibilidad? ¿Y qué requisitos exige la ley para que, por ejemplo, Germán y Pablo tengan la misma posibilidad de recibir cualquier herencia? La aptitud entonces para poder recibir una sucesión. Esta es la capacidad para suceder. Y es una cuestión importante porque es el piso sobre el cual después ustedes van a estudiar el resto, ¿sí?, de todas las figuras legales que se van a trabajar y que se van a cimentar sobre ese piso. Si este piso, si esta capacidad para suceder está floja, todos los aspectos que ustedes analicen después van a caer, porque la base está floja y entonces no van a poder sostener toda la estructura que tiene que ver con todo el ejercicio de los derechos que hacen a esa posibilidad. Recuerden entonces que la capacidad para suceder es una capacidad de derecho, implica el goce, todavía no ponemos en marcha nada, implica el goce de un determinado derecho, de una determinada posibilidad. Distinción que tenemos que hacer con la capacidad para aceptar o repudiar la herencia. La capacidad para aceptar o repudiar la herencia es una típica capacidad de ejercicio porque tiene lugar cuando se goza de la capacidad para suceder y hay un llamamiento deferido de acuerdo por la ley o por la voluntad del causante y la persona tiene que optar por aceptar la herencia o repudiarla. Esto porque la aptitud de una persona para ejercer por sí misma sus derechos es la que se usa para aceptar o repudiar la herencia. Esta es la otra cara de la moneda que yo les refería. Una vez que nosotros tenemos en claro que la capacidad para suceder es una capacidad de derecho, que implica la aptitud, la posibilidad de recibir una herencia, cualquiera ella sea, después ponemos en marcha esta posibilidad a través, ¿sí?, de aceptar o renunciar a esa herencia. Este derecho que yo tengo a recibir cualquier herencia lo manifiesto y lo pongo en marcha en si digo, ¿quiero aceptar esa herencia o no quiero aceptar esa herencia? Eso implica un ejercicio de esta posibilidad que yo tengo para poder suceder. ¿Quiénes tienen esta capacidad para poder suceder? Y acá van a estudiar ustedes en material bibliográfico, van a estudiar la historia de todo esto y van a ver que en las legislaciones antiguas eran incapaces para poder heredar los esclavos, los muertos civiles, los extranjeros, en algunos casos incluso por motivos raciales o religiosos. Esto en las legislaciones antiguas y ha ido evolucionando hasta que las legislaciones modernas han eliminado todas estas restricciones en cuanto a la capacidad para poder suceder y en principio todas las personas, ¿sí?, tienen esta posibilidad desde que están concebidas. Ahora vamos a analizar cómo está regulado en nuestro sistema esta capacidad para poder suceder. Pero entonces esto ha sido una evolución histórica que ha habido desde restricciones en cuanto a estas capacidades, a estas disminuciones en las capacidades de derecho que contaba la persona, hacia una, ¿sí?, tendencia de mayor respeto a los derechos en cuanto a esta posibilidad. ¿Dónde lo tenemos regulado esto en nuestro sistema? Justamente en el 2279. El 2279 del Código Civil y Comercial nos habla o nos titula las personas que pueden suceder. Y nos dice que pueden suceder al causante, en el inciso A, las personas humanas existentes al momento de su muerte. Bien, entonces, la persona humana existente, conforme lo que establece el artículo 19 del Código Civil y Comercial, son aquellas entonces que van a poder suceder al causante, que van a poder suceder a otra. Con lo cual, ¿sí?, y si vuelvo al ejemplo que yo les traje al principio para que ustedes puedan visualizar el ejemplo de el hijo Germán y el vecino Pablo, fíjense entonces que tanto Pablo como Germán existían al momento entonces en que la señora Sánchez les planteaba esta cuestión. Por esa sencilla razón, los dos tenían la posibilidad, ¿sí?, de poder ser herederos de la señora. Los dos tenían la capacidad para poder suceder. Después vamos a ver, ¿sí?, después vamos a ver y vamos a analizar si lo podían efectivamente, si estaban convocados a una herencia, en este caso de la señora Sánchez, y cómo podían llegar a estar convocados concretamente a una herencia en particular.
Pero en principio, desde el análisis de la base de su posibilidad, los dos, por el hecho de existir, tenían la posibilidad de ser, ¿sí?, sucesores de alguien, tanto de la señora Sánchez como de cualquier otra persona, ¿sí?, que pueda llegar a querer instituirlos a ellos como herederos. ¿Qué sigue diciendo el inciso B? Las concebidas en ese momento que nazcan con vida. Y esto conforme a la terminología en cuanto a el inicio, el comienzo de la existencia de la persona humana de acuerdo al artículo 21 del Código Civil y Comercial. Y acá es una cuestión que ustedes ya han estudiado en familia, han analizado, por lo menos han referido, ¿sí?, al comienzo, cómo se computaba el comienzo de la existencia de las personas humanas y cómo consideramos la concepción, ¿sí?, de la persona humana. Para lo cual, si no lo recuerdan, van a tener que repasar, ¿sí?, el fallo de la Corte Interamericana de Octavia Murillo con Costa Rica, el cual, si bien es un fallo que no implica como parte a la República Argentina, sí tiene importancia en cuanto a la opinión que realiza entonces la Corte en este sentido para poder aclarar, ¿sí?, desde qué momento se entiende que se logra entonces de que da inicio la existencia de la persona, ¿sí? Y entendiéndolo entonces, después repásenlo, por lo dos si no lo recuerdan, que la concepción, entonces, de acuerdo a de este punto de vista de la Corte Interamericana, se daría a partir de justamente la anidación, a partir de que se logra esa concepción en el seno materno. A partir de ese momento, entonces, comenzaría la existencia de la persona humana, con lo cual, de acuerdo a esta postura, y les recalco esto porque hay posturas doctrinarias e incluso jurisprudenciales diversas en relación a esta idea de concepción, que ustedes entiendo ya la han estudiado al ver familia, entenderíamos entonces el comienzo de la existencia de la persona humana. El artículo en el inciso C también nos habla de las nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida. Fíjense, términos que acá ya empezamos a enlazar con los aspectos de familia, con lo cual entiendo que a ustedes no les son ajenos cuando hablamos de técnicas de reproducción humana asistida, sabemos a lo que nos estamos refiriendo, con los requisitos previstos en el artículo 561. Acá hay todo un tema, ¿sí?, porque el artículo 561 nos refiere justamente a la forma y los requisitos del consentimiento, que ustedes ya han estudiado cómo tenía que ser ese consentimiento, las técnicas de reproducción humana asistida. Este inciso ha sido seriamente cuestionado, y ahora lo vamos a analizar, entiendo que ustedes algo de esto ya lo han visto, pero vamos a repasarlo, por la modificación que se realizó al artículo 563. ¿Esto qué significa? ¿Por qué tiene implicancia? Porque este inciso, así como está redactado, antes remitía al artículo 563. El artículo 563, que ahora lo vamos a referir, tenía que ver con un aspecto que fue derogado, ¿sí?, que fue quitado del Código Civil y Comercial cuando el análisis del Código pasó por el Senado, ¿sí? Ahora lo vamos a referir. Y después teníamos también que pueden suceder, entonces, las personas jurídicas existentes al tiempo de su muerte y las fundaciones creadas por su testamento. Ahora vamos a volver sobre esto. En cuanto a este inciso C, ¿sí?, del 2279, recuerden, y acá les traigo la referencia, que el proyecto de reforma preveía expresamente la remisión al artículo 563, que daba la posibilidad de la concepción con posterioridad a la muerte del causante, ¿sí?, la famosa posibilidad de una filiación post-mortem. Se regulaba entonces de esta forma la filiación post-mortem en el artículo 563, pero, y acá les traigo el artículo, este artículo no fue aceptado, o sea, fue quitado en la reforma que se hizo en el Senado en cuanto a este aspecto. Directamente la filiación post-mortem no fue regulada, ¿sí? Entonces, este artículo nos daba la posibilidad de, mediante las técnicas de reproducción humana asistida, lograr entonces digamos, la implantación del embrión, ¿sí?, a partir, ¿sí?, con posterioridad al fallecimiento del causante. Fíjense que cuando hablaba de este artículo nos decía que en caso de muerte de él o la cónyuge o conviviente de la mujer que da a luz, no hay vínculo filial entre la persona nacida del uso de las técnicas de reproducción humana asistida y la persona fallecida si la concepción en la mujer o la implantación del embrión en ella no se habría producido antes del fallecimiento. Pero este mismo artículo seguía diciendo, no rige esta prohibición, este impedimento general, si se cumplen con dos requisitos. La persona consciente en el documento previsto en el artículo 560 o en un testamento, que sus gametos o embriones producidos con sus gametos sean transferidos a la mujer después de su fallecimiento.
y la concepción en la mujer o implantación del embrión en ella se produce dentro del año siguiente al deceso. ¿Qué significaba esto? Ustedes ya han estudiado técnicas de reproducción humana asistida y saben, ¿sí?, que en cada una de la utilización de estas técnicas es necesario el consentimiento, ¿sí?, actualizado de las personas vinculadas e involucradas en estas técnicas. Con lo cual, entonces, ese consentimiento previo, informado y libre era necesario para llevar adelante cada una de estas prácticas. Este artículo daba la posibilidad de que si este consentimiento se daba en vida y se producía el fallecimiento de alguna de las personas, ¿sí?, por ejemplo, el fallecimiento del hombre, en el caso de una pareja de ambos sexos, la mujer podía lograr, entonces, utilizar esos gametos, o en su caso los embriones, para implantarlos con posterioridad al fallecimiento del causante con estos requisitos. Esto tenía implicancia directa en lo que tiene que ver con la posibilidad de que una persona que no existía al momento de la muerte del causante pueda lograr, ¿sí?, lograr que pueda, con la concepción y eventualmente el nacimiento, con posterioridad, ¿sí?, al fallecimiento de la persona, y de esta forma lograr incluso, ¿sí?, tener efectos sucesorios, ¿sí?, en contrario entonces a este principio general que vimos recién de que las personas tienen que existir al momento del fallecimiento del causante. Bueno, esto fue modificado, ¿sí?, en el análisis del Congreso, y por lo tanto fue dejado de lado esta posibilidad de filiación post-mortem. Voy rápido con esto porque entiendo que esto ustedes ya lo han visto, ¿sí?, cuando analizaron estos artículos de técnica de reproducción humana asistida. Con lo cual, hoy la filiación post-mortem no está regulada por la ley, y esto dependerá entonces del análisis de los jueces para cada caso, que es lo que se resolverá. ¿Y esto por qué es importante? Porque la distinción que nosotros encontramos en el inciso C del 2279 deja de tener sentido. Fíjense entonces, como yo les refería recién, el inciso C que dice, nacidas después de su muerte mediante técnicas de reproducción humana asistida con los requisitos previstos en el 561. Si nace después de la muerte, conforme lo que tenemos hoy regulado para las técnicas de reproducción humana asistida, sí o sí la concepción se tiene que haber logrado con el aval, ¿sí?, con el consentimiento de ambas personas. Y esa concepción se lograría entonces existiendo, estando en vida, o por lo menos al mismo momento del fallecimiento del causante, en cuyo caso deja de tener diferencia respecto a los incisos anteriores. ¿Por qué? Porque la persona, sea en una u otra manera, tendría que existir por lo menos al momento mismo del fallecimiento del causante. Como no tenemos regulada la filiación post-mortem, este inciso deja de tener un sentido práctico concreto. Y se lo ha criticado seriamente porque como se lo tocó en el Congreso y se hizo modificaciones para no quitar la numeración del código, se mal remitió a otro artículo que no tiene, ¿sí?, el efecto que se quería lograr cuando se redactó el código original. Con lo cual, en conclusión, para este inciso C, alcanza con saber entonces que la capacidad para suceder la tiene la persona existente, ¿sí?, concebida por naturaleza o por técnica de reproducción debidamente consentida, antes o en el momento mismo del fallecimiento del causante. Es decir, puede ser que esté logrando la concepción en ese instante y está tan emocionado que muere ahí mismo. Bueno, hasta ese mismo punto en el que falleció la persona, ahí sí podemos entonces entender que se da la existencia, ¿sí?, de esta persona, y de esta manera podría suceder eventualmente a ese causante. Antes o en el momento mismo del fallecimiento del causante, y obviamente tenemos que sumarle a esto la condición de que esa persona que ha sido concebida en esos tiempos nazcan con vida, ¿sí? Es una condición resolutoria. ¿Por qué? Porque si no nace con vida, aplicamos los principios generales, con lo cual se la entendería como una persona inexistente. Y entonces, de esa manera, como no es existente en ese momento, no tendría la posibilidad de suceder, ¿sí?, al causante. Antes, entonces, el nacimiento con vida podría darse tanto antes como después de la muerte del causante. Lo importante, entonces, es esta situación de existencia, ¿sí?, que tiene que ser necesariamente lograda antes o en el momento mismo de la muerte del causante. La regla, entonces, en general, en cuanto a esta capacidad para suceder, la tienen todas las personas por el solo hecho de existir. Las personas que existen, entonces, tienen esta posibilidad. Y vuelvo al ejemplo sencillo que yo les traje al principio. Entonces, la base común que tendría Germán y Pablo en el ejemplo que les traje al principio es el hecho de existir.
por el simple hecho de existir, ¿sí? De estar vivos en el momento del fallecimiento, ¿sí? En el momento del fallecimiento de la señora Sánchez, entonces tendrían esta posibilidad de suceder. La capacidad o incapacidad de hecho en general, sean capaces o incapaces de hecho en general, tienen la aptitud legal para adquirir por sucesión mortis causa. ¿Qué significa esto? Significa que si el vecino Pablo, que yo les referí al principio, resulta que tiene 12 años, igualmente tiene esta posibilidad de suceder, aun cuando tenga una limitación en su capacidad de hecho, en la capacidad para poder desarrollar completamente todos los derechos y obligaciones que le corresponden como persona en función de su menor edad, igualmente tiene esta posibilidad, tiene este goce, ¿sí? Tiene esta capacidad para poder suceder. Recuerden entonces, no hay incapacidad por esta regla general, entonces no habría incapacidades absolutas, ¿sí? La ley no marca una prohibición general de ser heredero en abstracto, ¿sí? Entonces no hay una prohibición, ¿sí? General o una incapacidad absoluta de las personas para poder suceder. Las personas humanas, entonces, tendrían la capacidad para suceder ab intestato o por testamento. Ab intestato es por disposición de la ley, es decir, nosotros vamos a estudiar, en esto que dice tranquilos que lo vamos a analizar en específico, hay unidades completas para hablar de la sucesión ab intestato o por disposición de la ley, es decir, aquella que la ley nos marca, nos dice quiénes tienen que suceder, ¿sí? A una persona ante el fallecimiento justamente de esa persona. El ejemplo más sencillo que vamos a encontrar ya lo dimos, ¿sí? El criterio que nosotros ya sabemos, aunque no hayamos todavía abierto ninguna parte del código en la cuestión de sucesiones, sabemos que por lo menos los hijos heredan a los padres. Esto tiene que ver justamente con una disposición legal que regula este principio por el cual los hijos heredan a los padres. Ese es un ejemplo de sucesión ab intestato. Y por otro lado, lo que refirieron también, la testamentaria. ¿Sí? La testamentaria tiene que ver con la posibilidad de celebrar un determinado acto jurídico que tiene como efectos poder transmitir, ¿sí? A otro la herencia al momento, o para que tenga efectos al momento del fallecimiento. Entonces, las personas humanas pueden recibir por estas dos vías, ¿sí? Y por otro lado, vamos a ver después que también tenemos las personas jurídicas que pueden recibir herencias o legados solamente por testamento, ¿sí? La ley, en principio, no prevé la posibilidad de que una persona jurídica, ¿sí? Pueda verse beneficiada a partir del fallecimiento, ¿sí? De una persona física, ¿sí? Sino que esto está reservado en beneficio de las personas humanas, ¿sí? En cuanto a esta posibilidad de suceder por disposición de la ley. Yo acá les voy a dejar una pequeña trampita, que esto lo van a analizar cuando vean fundamentalmente el tema de herencia vacante. Ustedes pregúntense, ¿el Estado Nacional o el Estado Provincial es una persona jurídica o no es una persona jurídica? ¿Qué les parece a ustedes? Eso no es persona jurídica. ¿Sí o no? ¿Están dormidos? ¿Están todos dormidos? ¿O hablé mucho? ¿Hablé mucho? Puede ser que haya hablado mucho. Eso no es persona jurídica. ¿Hay alguien ahí? Vamos. ¿Es una persona jurídica de derecho público? Bien, perfecto, exacto. Entonces, y esto se los voy a dejar como una inquietud para que ustedes empiecen a plantearse y analizar las cuestiones. Yo estoy diciendo entonces, por regla general, todas las personas por el hecho de existir pueden suceder. Las personas humanas pueden suceder por cualquiera de las disposiciones, tanto por disposición de la ley como por disposición testamentaria. Las personas jurídicas pueden tener esta posibilidad de recibir solamente por testamentos. Ahora, si convenimos que el Estado Nacional o el Estado Provincial son personas jurídicas, plantéenselo, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa acá cuando analicen herencia vacante en los artículos 24, 24 y 146? ¿Sí? Combinen estos artículos para ver si no hay una disposición de la ley por la cual una persona jurídica puede recibir, ¿sí? Una sucesión, en el caso de que no haya nadie más que quiera aceptarla. Nada, esto se lo dejo como planteo para que ustedes lo empiecen a pensar y que lo analicen cuando vean herencia vacante. Sigo, entonces, el principio es ese. La regla, entonces, quienes tienen esta posibilidad de suceder son las personas existentes. Las personas humanas por estas dos vías que después vamos a analizar en profundidad. Y las personas jurídicas también, pero por vía testamentaria. Pero hay una excepción en relación a las personas jurídicas. En el artículo 2279, inciso D, nos trae justamente una excepción. Es decir, un supuesto en el cual la persona jurídica no existe al momento del fallecimiento del causante,
y sin embargo tiene esta posibilidad de recibir una herencia, de recibir una sucesión. Y es en el caso de las fundaciones. Específicamente entonces este artículo, ¿sí?, da la posibilidad de que una fundación que no existe al momento del fallecimiento del causante pueda igualmente recibir esa sucesión, recibir esa herencia. ¿Cuándo? Justamente cuando la persona, el causante, a través del testamento, lo que quiere lograr es crear esa fundación, ¿sí? Lo que quiere lograr entonces es dar inicio, dar nacimiento a esa fundación que crea para un determinado fin. Entonces, este es el único caso de excepción por el cual el sujeto pasivo, la persona jurídica en este caso, que tiene la capacidad para suceder, no existe al momento del fallecimiento del causante. Y tiene que ver esto, ¿sí?, por una disposición testamentaria que está destinada a constituir una fundación y adquirir luego, después, la correspondiente autorización. Esto tiene razón de ser, ¿sí?, en la finalidad que persiguen las fundaciones, que seguramente ustedes ya han estudiado. La finalidad de las fundaciones tiene que ver con un bien común. Entonces, la persona, vamos a poner el ejemplo, ¿sí?, una persona que resulta que es una persona de avanzada edad, tiene millones de dólares en el banco y dice, a ver, ¿qué voy a hacer con toda esta plata para cuando yo ya no esté? Bueno, lo que voy a hacer es crear la Fundación Universidad Nacional de Mar del Plata, por la cual, ¿sí?, todos los días a las 5 de la tarde le voy a dar café y media luna a todos los estudiantes de la facultad. Entonces, crea esta fundación con un fin, un objeto de bien común, un objeto que no pretende o no persigue fines de lucro, y en función de esto, pese a que la fundación al momento de la muerte del causante no existía, se crea a partir entonces de esta disposición, de esta idea, de este anhelo que tiene la persona, y como persigue esta finalidad, la ley la excepciona y permite que esta fundación se cree, ¿sí? Esto entonces es un supuesto de excepción a esa regla general que habíamos analizado recién. ¿En qué momento entonces tiene que tener esta aptitud la persona para poder recibir? En el mismo instante en que se produce el fallecimiento del causante. ¿Dónde encontramos regulado esto? Hay una vieja nota del artículo 3282 del código anterior de Vélez que me parece muy práctica en cuanto a que ustedes puedan visualizar, ¿sí?, cómo es la aplicación, ¿sí?, digamos, la ley aplicable a todo el tema, ¿sí?, sucesorio en general, que dice que la muerte, la apertura y la transmisión de la herencia se causan en el mismo instante. En función de esta idea que la vamos, ustedes entiendo que ya la han referido, por lo menos en la clase pasada, y es el primer artículo que encontramos en materia de sucesiones, la tenemos traspolada de alguna manera en este artículo 2277. El primer artículo que encontramos dentro del libro quinto de materia de sucesiones, y es un artículo fundamental que entiendo ustedes ya lo han empezado a por lo menos referir, y si no, igualmente repásenlo, acá lo tenemos transcripto, que nos marca justamente en qué momento, ¿sí?, y cuál va a ser, vamos a ver también cómo aplica, cómo refiere esta apertura de la sucesión en cuanto a la aplicación concreta que nosotros encontramos en toda la materia. ¿Qué nos dice este artículo? La muerte real o presunta de una persona causa la apertura de su sucesión y la transmisión de su herencia a las personas llamadas a sucederle por la ley, o por el testamento o por la ley. Entonces, la muerte real o presunta de una persona causa la apertura de la sucesión. En el mismo momento en que se produce el fallecimiento del causante, se produce la apertura de la transmisión, de la apertura de la sucesión y la transmisión hereditaria. En ese mismo instante, aunque nadie sepa que la persona falleció, la ley contempla, en función de esta ficción legal para dar seguridad a esta transmisión hereditaria, que en ese mismo momento operó, ¿sí?, la apertura de la sucesión y la transmisión de su herencia. ¿A quiénes? A las personas que están llamadas a sucederle por el testamento o por la ley. Es decir, ¿a quiénes? A quienes cuenten con la posibilidad de recibir, ¿sí?, una herencia. A quienes tengan la capacidad para poder suceder a esta persona. En este mismo instante, en ese mismo punto, es en el cual tenemos que tener esta capacidad para poder suceder, y es en el momento en el que opera la transmisión hereditaria, ¿sí?
Después sigue refiriendo el artículo, si el testamento dispone solo parcialmente de los bienes, el resto de la herencia se difiere por la ley. Entonces lo vamos a analizar en concreto cómo resolvemos los problemas si no tenemos toda la transmisión por lo que establece el testamento, sino que tenemos parte de ella. La herencia comprende todos los derechos y obligaciones del causante que no se extinguen por su fallecimiento. La transmisión es total de todos aquellos aspectos que no se extinguen, ¿sí?, por el fallecimiento del causante. Todos los derechos y todas las obligaciones que hacían a esa persona y que no se extinguen en función de su fallecimiento, se van a transmitir. Este artículo es vital, este artículo es fundamental porque es el punto exacto en el cual opera la transmisión hereditaria, ¿sí?, y la presunción legal, ¿sí?, sobre la cual se cimenta todo el derecho sucesor. Este artículo es muy importante y lo tienen que aprender muy bien. ¿Cuál va a ser entonces la ley aplicable a esta capacidad para suceder? ¿Con qué ley vamos a analizar entonces esta capacidad para suceder? Por regla general vamos a utilizar la del último domicilio del causante. Es decir, la ley aplicable a esta posibilidad, a esta aptitud que tenga para poder recibir una herencia de cualquier persona, la analizamos conforme el último domicilio del causante. Esto surge del artículo 2644, que nos habla justamente de que la sucesión por causa de muerte se rige por el derecho del domicilio del causante al tiempo de su fallecimiento. Es decir, es la aplicación en este aspecto de la regla general, el principio general, que hay algunas excepciones, pero es el principio general de la ley aplicable en materia sucesoria. La ley del último domicilio del causante. Hay excepciones, que después lo vamos a analizar. La capacidad para suceder, si ustedes lo ven desde, digamos, el aspecto histórico, que esto ha ido evolucionando, tenía antes, en el Código de Vélez, tenía una diferenciación en cuanto a la ley aplicable, porque no era la misma que el principio general que tenemos hoy. Esto ha sido dejado de lado, no los quiero complicar con esto, basta entonces con que le apliquen el principio general del 2644 en cuanto a la ley aplicable a la capacidad para suceder. Después van a ver que cuando analicen, por ejemplo, la capacidad para testar, es uno de los supuestos de excepción a esta regla general. No me voy a meter con esto, simplemente se los refiero para que lo tengan en el PowerPoint, para que después lo terminen de entender cuando veamos testamento, ¿sí? Entonces, ¿por qué es importante todo esto? ¿Vamos hasta acá? ¿Tienen alguna pregunta? No es difícil este tema, ¿sí? Es un tema para arrancar con la materia, no es difícil, y ustedes van a llegar a la conclusión de que la regla general es sencilla en cuanto a la capacidad para suceder, que tienen las personas por el hecho de existir, con, ¿sí?, la excepción vinculada al tema de las fundaciones en el caso de las personas jurídicas. No es difícil, pero es importante que ustedes lo entiendan bien para que puedan, ¿sí?, comprender por qué se desarrolla todo el tema sucesorio y por qué partimos de la base, por ejemplo, en el ejemplo sencillo que yo les traje, de que tanto el hijo de la señora Sánchez, ¿sí?, Germán, o el vecino Pablo, tienen la misma posibilidad para poder suceder. Partiendo de que ustedes entienden de por qué, ¿sí?, los dos se encuentran en un pie de igualdad, los dos tienen esta misma base sobre la cual podrían eventualmente recibir cualquier sucesión, ahí van a empezar a descubrir, ¿sí?, los porqué legales de todo el desarrollo normativo que tenemos. Si entendemos esto, vamos a poder relacionar este tema de la capacidad para suceder con la vocación hereditaria. Recordamos entonces, la capacidad para suceder, la aptitud jurídica para adquirir el conjunto de titularidades transmisibles del causante. La tienen todas las personas por el hecho de existir, salvo la excepción que les referí. Es el presupuesto objetivo de la vocación hereditaria, o más bien la condición de eficacia. Si no tenemos capacidad para suceder, no podemos tener vocación sucesoria, vocación hereditaria. Por esto es importante. Si una persona entonces, existe una persona, entonces no tenemos dudas de que esa persona existía al momento del fallecimiento del causante, podemos hablar entonces de si esa persona está convocada concretamente a una herencia determinada. Es decir, si tiene vocación hereditaria. La vocación hereditaria o sucesoria constituye el llamamiento de un sucesor a una sucesión determinada. Entonces, si tenemos esta capacidad para suceder a cualquier, ¿sí?, a cualquier persona, a cualquier herencia, bueno, si esto está así, si la base está bien, ahora analizamos concretamente si Germán o Pablo están convocados a una herencia concreta. Por ejemplo, el de la señora Sánchez, ¿sí? Presupone la capacidad de quien es llamado. Y este llamamiento, esta convocatoria a una herencia concreta, puede ser legal o testamentaria. Es decir, tiene dos fuentes, ¿sí?, dos fuentes por las cuales
podemos ser convocados a adquirir el conjunto de titularidades que se transmiten del causante o de cualquier persona. Las fuentes entonces pueden ser la ley para la sucesión intestada, que es lo que les refería al principio, o puede ser la voluntad del causante que se materializa a través de un testamento, y esto da pie a la sucesión testamentaria. Estas son las dos fuentes entonces de la vocación hereditaria, la convocatoria, el llamamiento concreto a una herencia determinada, presuponiendo, ¿sí?, que tienen capacidad para poder suceder. Hay diferentes especies, ¿sí?, de esta convocatoria. Puede ser una convocatoria actual a toda la herencia, por ejemplo, en el caso de que haya un único heredero. Entonces, en ese caso, la convocatoria es actual y se atribuye toda esa herencia a un heredero concreto, o puede ser eventual cuando hay determinadas circunstancias por las cuales podría incrementar la porción hereditaria. En el caso, por ejemplo, de que haya más de un heredero, todos tienen una vocación, una convocatoria eventual a toda la herencia. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si alguno de los otros herederos pierde, por algún motivo que vamos a analizar, pierde esa posibilidad de recibir la herencia. Las condiciones de eficacia, entonces, o requisitos para que pueda darse este llamamiento, entonces tenemos que tener con una persona llamada a una herencia concreta y que debe existir, tiene que tener capacidad para suceder. La existencia de esta persona tiene que ser cierta, ¿sí?, tiene que ser establecida, determinada. El llamamiento debe subsistir cuando la sucesión se abre, es decir, esta convocatoria que se puede hacer por la ley o por el testamento tiene que mantenerse al momento en que la sucesión se abre. Si entendimos bien el 2277, sabemos que la sucesión se abre en el mismo momento del fallecimiento del causante, ¿sí? Ojo con esto, y esto es importante para que ustedes entiendan, tienen que entender, cuando se abre la sucesión desde el punto de vista del derecho de fondo, diferenciarlo de cuando se abre la sucesión desde el punto de vista del derecho procesal, cuando se abre el proceso sucesorio. Son dos cosas diferentes. La sucesión se abre y la transmisión hereditaria opera en el mismo momento del fallecimiento del causante. El juicio, el proceso sucesorio, lo vamos a iniciar tiempo después, ¿sí? Pero acá, en el momento mismo del fallecimiento del causante, es donde se da la apertura de la sucesión en cuanto al derecho de fondo y la transmisión hereditaria. Y por otro lado, tenemos que ver que esta convocatoria a una herencia concreta no esté afectada, no esté contrariada por una resolución judicial o por una disposición legal. Esto tiene que ver entonces con lo que vamos a analizar ahora, que son aquellos aspectos o causales que van en contra de la vocación sucesoria. Y lo podemos dividir en tres grandes grupos. ¿Vamos hasta acá entendiendo? ¿Entendemos lo que es la capacidad para suceder, lo que es la vocación hereditaria, la relación que tiene uno con otro? ¿Hasta ahora se entiende esto? Porque si no entendimos esto, es como que sigo avanzando y no lo van a seguir, no lo van a entender, ¿sí? Si hasta acá está claro, si damos por entendido lo que vengo planteándoles hasta ahora, seguimos avanzando. ¿Hay alguna duda, pregunta? Si no, no van a entender más. ¿Está todo claro? ¿Doy porque el silencio es un sí o porque se durmieron? ¿Nadie va a decir nada? Bueno, sigo para adelante. Sigo para adelante. Bueno. Las causales entonces. Teníamos la vocación sucesoria, la vocación hereditaria, que es esta convocatoria concreta a una herencia determinada, puede estar afectada entonces por determinados supuestos. Determinadas causas de exclusión, determinadas causas de limitación o inhabilidades. Algunos autores lo entienden como supuestos de incapacidad relativa, ¿sí? Y después tenemos los supuestos de ineficacia, que son las causas o aspectos ligados a la indignidad. Que esto un poco ustedes ya lo han escuchado cuando estudiaron la parte de familia, vieron supuestos o que había efectos ligados a este tema de la indignidad, pero no lo habían estudiado en profundidad. Y vamos a ver, ¿sí?, que este grupo de causales de exclusión de la vocación sucesoria, ustedes también ya las han estudiado cuando vieron familia, y vamos a referirnos a estas causales de limitación o ciertas inhabilidades, como se entiende. Entonces, partiendo de esta posibilidad que tienen las personas por el hecho de existir, de poder recibir cualquier herencia, y si están convocados a una herencia concreta
porque tienen esta vocación, tienen esta convocatoria, este llamamiento concreto, ya sea que venga de la ley o que venga de un testamento, tenemos que entonces no encontrarnos con estos obstáculos, con estas causas por las cuales podríamos perder esa convocatoria concreta, es perder esa vocación sucesoria. Cuando vemos las causas de exclusión, ustedes van a recordar, ¿sí?, que ya los han estudiado como efectos del divorcio, como efectos de la separación de hecho y del cese de la convivencia. Estos tres aspectos, estos tres motivos, daban lugar, ¿sí?, a la exclusión de la vocación hereditaria. Acuérdense entonces que conforme lo que teníamos en el artículo 2437, a ver, no sé si lo tengo acá, si no se los vamos a referir. El artículo 2437 nos habla justamente de uno de los efectos que tiene el divorcio vincular, la separación de hecho y el cese de la convivencia por resolución judicial. El divorcio, la separación de hechos sin voluntad de unirse y la decisión judicial de cualquier tipo que implica el cese de la convivencia excluyen el derecho hereditario entre cónyuges. Este efecto que ustedes por lo menos lo han escuchado referir cuando estudiaron el tema del divorcio, tiene implicancias entonces en este punto. Excluye, entonces, de esta manera, me excluye la posibilidad de recibir una herencia, me excluye la vocación hereditaria. Ya no voy a estar concretamente llamado a esa herencia. ¿Por qué? Porque estos motivos legales dan pie a que se me aparte de este derecho para poder recibir una herencia. Impide entonces el nacimiento de la vocación sucesoria, y excluyen de esta manera entonces a ese cónyuge que ha resultado, por ejemplo, en el divorcio, ¿sí?, que ha sido divorciado. Pensemos juntos en estos ejemplos, ¿sí?, cómo queda la situación hereditaria del o la cónyuge en estos casos. A ver si se despiertan, porque los veo medio dormidos, no sé si estoy yendo yo muy rápido o todavía están conectados con familia y no se conectaron con sucesiones, ¿sí? Tenemos que conectarnos con la parte de los muertos ahora, no tanto con lo de los vivos. ¿Cómo queda la situación hereditaria? Ustedes que ya han estudiado el tema del divorcio, ¿sí?, que ya saben, ya son abogados en cuanto al procedimiento del divorcio, a los efectos que esto tiene y cómo extingue el vínculo matrimonial. Vamos a ver qué pasa entonces, de acuerdo a este principio, dijimos, divorcio, separación de hecho y el cese de la convivencia, que dice el artículo 2437, por cualquier resolución judicial que implica entonces el cese de la convivencia, me extinguen la posibilidad de tener esta vocación hereditaria, de ser llamado a la herencia, en este caso, por ejemplo, en el caso del divorcio, de mi excónyuge. Les planteo algunos ejemplos para que ustedes me digan si mantiene la vocación sucesoria o no. Pueden decirme cualquier cosa, acá esto es una opinión que estoy tratando de que ustedes me puedan plantear para ver cómo entienden estos ejemplos que podrían suceder. Sentencia de divorcio unilateral dictada por juez competente no se encuentra firme por fallecimiento del demandado antes de la notificación de la demanda, de la notificación de la sentencia, perdón. ¿Mantenemos o no mantenemos la vocación sucesoria en este caso? Ustedes entonces ya entienden, ya saben que cuando hablamos de divorcio unilateral, ya sabemos a lo que nos referimos. No se encuentra... ¿Cómo? A ver. Se mantiene porque todavía no está firme la sentencia. Se Entonces mantiene porque no está firme la sentencia. Cecilia me está hablando, ¿verdad? Bien. Sí, disculpe, no me funciona la cámara. No hay problema, no hay problema. Bien, para vos entonces se mantiene porque no está firme la sentencia. Bien, claro, alguien... Como fue unilateral, quizás el cónyuge supertite no quería divorciarse y podría ser considerado que le corresponde la herencia. Para mí, no sé, por ahí estoy equivocada. No, yo creo que no se mantiene. No, yo creo que no se mantiene. Bien, el divorcio puede ser solicitado, el divorcio lo puede solicitar unilateralmente cualquiera de las dos partes. El que lo solicitó ya terminó con el vínculo. No, yo creo que no se mantiene. Que no se mantiene. Bien. No. Que no se mantiene, pero no le estoy entendiendo el por qué. No, porque desde el momento en que la solicitud puede ser unilateral, el que lo solicitó, independientemente, por otra parte, estaríamos pretendiendo una notificación que sin lugar a ninguna duda nunca se podría haber dado, porque si el otro falleció, entonces que esta circunstancia transformaría en un imposible el divorcio en sí mismo. ¿Me explico lo que quiero decir? Sería más abarcativo. Ahí te entiendo un poco mejor. Bien, bien. Entonces ya tenemos dos posturas diferentes. Me gusta, perfecto. Me gusta que haya posturas distintas. Y a ver, en este otro caso,
Sentencia de divorcio por presentación conjunta, acá les estoy modificando el supuesto, dictada por juez competente, no se encuentra firme por fallecimiento del demandado antes de la notificación de la sentencia. ¿Mantiene la vocación hereditaria, la vocación sucesoria o no? No, Cecilia, ya me cambiaste, te me fuiste para otro bando. A ver, ¿qué pasó? ¿Por qué no? pero porque me parece que acá como está haciendo conjunta, me parece más, más factible que no le corresponda. Que no le corresponda. No me estás dando unos argumentos bastante jurídicos, bastante técnicos. Pero, bueno, puede ser. ¿Alguien opina diferente? ¿Para alguien sí se mantiene la vocación sucesoria? No, para mí no. Para mí es igual, con más razón si es presentación conjunta. Con más razón si es presentación conjunta. Bien, ¿por qué con más razón si es presentación conjunta? Porque no cabe ninguna duda que la vocación de divorciarse era de los dos. No hay ningún tipo de duda. Bien, me gustó ese aporte. Bien, y en este caso, demanda de divorcio unilateral interpuesta y notificada en vida del demandado, sin sentencia al momento de la muerte. Demanda. Está notificada en vida al demandado, pero no hay sentencia al momento de la muerte del causante. No, también para mí es asimilable al primer caso. Ajá. Aún entonces, aún cuando no tenemos dictada la sentencia de divorcio. Y la última, demanda de divorcio unilateral interpuesta, pero no se encuentra notificada al demandado quien fallece. O sea, hay un planteo de una demanda unilateral interpuesta, pero no logramos ni siquiera notificación. En las anteriores habíamos logrado la sentencia, pero no estaba firme. En esta habíamos logrado notificar la demanda de divorcio. En la tercera habíamos logrado notificar la demanda, pero no había sentencia. Y en esta ni siquiera logramos notificar al demandado. No sabe que se le planteó la demanda de divorcio. Se mantiene Se la vocación mantiene. hereditaria, ¿Por qué? porque no fue notificado y al no ser notificado no sabía que tenía una demanda en su contra, digamos, en ese caso. No sabía. Bien, ¿alguien opina diferente? Estoy en duda con esta. ¿Por qué estás en duda? No, para mí no se mantiene. No se mantiene tampoco. Insisto en lo mismo. El criterio del código nuevo es que el divorcio puede ser unilateral. Ya la manifestación de uno de los dos, me sigo utilizando el mismo argumento. En alguna le voy a errar, seguro. Pero si no fue Pero notificado, ahí está la duda. el Bien. divorcio se va a producir igual, sin duda. Desde el momento que la presentación puede ser unilateral, la clave Ahí no está, estoy, obviamente. ahí no estoy de acuerdo. ¿Por qué no estoy de acuerdo? ¿Cuál era otro de los causales? ¿Sí? O sea, ¿el juez tendría que resolver el divorcio si se entera del fallecimiento de la persona? No, ¿Cuándo claro, se no, extinguió? ¿Cuándo se extinguió el no. matrimonio? No, el matrimonio se Por extinguió la por la muerte muerte del Exacto. demandado, Es una de claro. las causales de extinción, Se ¿sí? extinguió por la muerte del demandado, sí, sin duda, Exacto. sí, sí. Entonces el juez de familia ya ahí no tiene nada que hacer acá, en esta Claro, situación. claro. Exactamente. Pero fíjense entonces, a lo que yo voy con esto, y me gustó que se haya generado diferentes puntos de vista, que era justamente mi idea, el código cuando refiere a estas causales, fíjense que habla de divorcio, ¿sí? Pero también habla de la separación de hecho. Y habla Claro. del cese de la convivencia dictada por cualquier resolución. Pero lo importante acá, con la separación de hecho, lo que introduce el código, ¿sí? Es que lo que tenemos que analizar en todos los aspectos es el proyecto de vida en común. En todos los casos que yo les planteé, no había duda de que había una intención de uno o de los dos de dar por finalizado el matrimonio, ¿sí? Aún en el último supuesto, en el que planteó la demanda en forma unilateral, ya esta persona no quería seguir manteniendo el proyecto de vida en común con la otra. Claro. Con lo cual, en todos estos supuestos, lo importante a analizar, y que es lo que transmite este artículo, es si había o no, o si estaba o no existente este proyecto de vida en común para determinar si esa persona puede ser beneficiada con la sucesión de quien falleció, con la herencia de quien falleció. Si no estaba el proyecto de vida en común, caen los fundamentos por los cuales ese o esa cónyuge podría ser beneficiada con la herencia de la persona que falleció. ¿Sí? Entonces, eso es lo que transmite en definitiva este artículo, y por eso hay que analizarlo no solamente por el divorcio en sí, sino también entender cuándo operó la separación de hecho de esta persona.
¿Y qué mejor prueba para acreditar la separación de hecho que la interposición de una demanda de divorcio, aun cuando ni siquiera la haya notificado? No hay duda de que la fecha cierta que me va a plantear la presentación formal de una demanda de divorcio me da para dar pie para que el juez entienda de que al menos a ese punto yo ya no tenía ninguna intención de mantener el proyecto de vida en común con la persona con la que estaba casada. Claro, Entonces, no sería entraría una por el cuestión, inciso del divorcio, entraría por el inciso de la separación de hecho, ¿sí? claro, Entonces, sería podría probar la separación de hecho, obviamente va a ser anterior a la interposición de la demanda de divorcio, pero ya se puede probar la separación de hecho, en ese momento ya pero ni desaparece la vocación siquiera, hereditaria. pero ni siquiera, si vos ni siquiera te querés complicar con la prueba de la separación de hecho, podés Sí, traer la presentación del divorcio. Si yo presenté el claro, divorcio antes del fallecimiento del causante, ¿sí? claro, Entonces, yo ahí ya tengo la prueba suficiente para justificar que no tengo la intención de mantener el proyecto en común, que estoy separado de hecho porque aún, incluso aunque estábamos viviendo juntos bajo el mismo techo, yo ya me quería divorciar. Yo ya esto claro, no lo quería mantener más, ¿sí? claro, Pero claro. entonces, pero fíjense, ¿a quién le va a interesar, ¿sí?, acreditar esto? ¿Al cónyuge que no va a recibir la herencia de quien falleció? ¿O al resto de los herederos que van a tratar de sacar a ese cónyuge para que no reciba esa herencia? Por eso, la prueba de la separación de hecho, entonces ahí, con esta presentación de demanda, ¿quién la va a utilizar? ¿El mismo cónyuge para salirse de la sucesión? No, la va a utilizar el tercer heredero, por ejemplo, los hijos, que quieran sacar a ese cónyuge. ¿Por qué? Porque ya no tenían Para este proyecto de desplazarlo, vida en claro, común. Entonces, claro. fíjense que esta cuestión son importantes para que uno pueda darse cuenta de cómo utilizar herramientas legales para acreditar la finalidad que persigue la norma con esta, ¿sí?, con esta regulación. ¿Se entendió acá? Bien, Sí, entonces, sí, sí. Sí, el sí. otro supuesto que teníamos también para excluir al cónyuge es el matrimonio in extremis. Acuérdense y repásenlo esto, voy a ir avanzando un poco más rápido, bueno, estamos sin tiempo. Es el caso en el que se hubiera regularizado, ese matrimonio que se celebraba con el cónyuge enfermo y que moría dentro de los 30 días de celebrado ese matrimonio, salvo que sea para regularizar una situación de hecho. ¿Sí? El cónyuge entonces debe casarse con el enfermo, con conocimiento de la enfermedad, y este debe morir dentro de los 30 días de la celebración del matrimonio por esa misma enfermedad. Entonces, esta situación también daba pie a evitar la captación de la herencia por parte de la persona que quería contraer matrimonio en estas condiciones, salvo que sea para regularizar una situación que ya venía dándose con mucho tiempo de antes. Entonces, si era para regularizar y para que justamente pueda beneficiarse con la transmisión hereditaria, entonces ahí la ley contempla una excepción a este principio. Impide el nacimiento entonces de esta vocación sucesoria, salvo que sea para regularizar la situación de hecho. El objetivo fundamental es evitar una captación de la herencia y que se especule con obtener beneficios hereditarios. Esto lo ven en el 2436, ahí después repásenlo, el tema del matrimonio in extremis. Las otras causales, que voy a ir rapidito sobre esto porque después van a desarrollarlas cuando veamos sucesión testamentaria, son las causales de limitación, algunos las llaman incompatibilidades, algunos las llaman inhabilidades, y son supuestos específicos que afectan la vocación sucesoria que emerge de un testamento, ¿sí? Es decir, aquellos sucesores que están establecidos a partir de una voluntad del causante manifestada a través del testamento, pueden entonces, encuentran vallas, obstáculos legales que justamente la ley los prevé para evitar, ¿sí?, que ciertas personas se puedan beneficiar, ¿sí?, de la vulnerabilidad o del estado particular de cercanía que tienen en relación al causante. Intenta evitar maniobras que puedan desplegarse para captar una sucesión por personas que en un momento dado, y especialmente cuando las energías del testador han declinado, pueden influir interesadamente en las manifestaciones de su última voluntad para torcerlas o aprovecharse de ellas. Vamos a verlo rapidito como para que ustedes tengan una referencia. Por ejemplo, es el caso del tutor de los menores y del curador. Justamente estas personas, en el 2482, que nos regula estos supuestos de quienes no pueden suceder por testamento, nos habla de los tutores y curadores, ¿sí? Los tutores y curadores, por la vinculación que tienen de cercanía con sus pupilos, entonces no podrían verse beneficiados de, ¿sí?, de la herencia de ellos que le hayan dejado por testamentos, salvo, ¿sí?, o sea, que puedan beneficiar por el testamento, antes de que se hayan aprobado las cuentas definitivas de la administración. Porque se entiende entonces que si no están aprobadas las cuentas, habría una posibilidad de influencia o alguna posibilidad de maniobra para beneficiarse
en función de esa situación. Después acá les hago un planteo, esto tiene que ver con un error de redacción que ha tenido el código en cuanto a cómo lo ha traído desde el código de Vélez sin modificaciones, y esto ha generado una complicación en cuanto a el tema de la aplicación práctica sobre los tutores. Después se lo dejo ahí como para que lo analicen porque nos estamos quedando sin tiempo. Por otro lado tenemos el tema del escribano y los testigos, ¿sí? Justamente, si el testamento se realiza ante un escribano para dar seguridad, para que el escribano nos permita obtener un asesoramiento en cuanto a cómo redactamos ese testamento, y este escribano es el que está siendo beneficiado con las cláusulas o con lo que estoy estableciendo en ese testamento, hay también una clara incompatibilidad, ¿sí?, en relación a esta función. Por otro lado, los líderes o conductores espirituales, no solamente de la religión cristiana, sino ministros de cualquier culto y líderes o conductores espirituales que hayan asistido al causante en su última enfermedad. ¿Sí? Lo que se intenta evitar es justamente una persona que se encuentra vulnerable en su lecho de muerte y resulta que alguna persona de algún culto le ofrece el cielo y demás con tal de que le deje el $1.000.000 que tiene en el banco. Estas son las maniobras que intenta evitar, ¿sí?, la ley con esta regulación. Lo que no quiere la ley entonces con estos supuestos de inhabilidad es que se tuerza la voluntad del causante. Por ello no permite que aquellas personas que puedan persuadir justamente al causante que está próxima a su muerte resulten beneficiarios de una disposición de última voluntad que en definitiva no resulta totalmente libre, ¿sí? La voluntad entonces está viciada, está captada. La ley presume en estos supuestos que no pueden, por esta incompatibilidad, recibir la herencia por testamento en estos casos. ¿Cuál es la sanción? Si pese a esta prohibición opera alguna cláusula testamentaria que beneficia a estas personas, la sanción es que estas cláusulas se entienden de ningún valor, ¿sí?, aun cuando se hagan a nombre de personas interpuestas. Es decir, en lugar de beneficiar al escribano en el testamento, estoy beneficiando a los hijos del escribano o al cónyuge del escribano, ¿sí? Lo mismo con los ministros de cultos religiosos, lo mismo también con los tutores y curadores respecto de los pupilos. La sanción es que estas cláusulas se consideran de ningún valor, aun cuando sean a través de personas interpuestas, ascendiente, descendiente, cónyuge, conveniente de la persona impedida. El fraude a la ley, de acuerdo al 2483, puede ser probado entonces por cualquier medio. Podemos acreditar esta situación de cualquier manera, ¿sí?, por cualquier prueba. Y finalmente, dentro del tercer grupo, que es la que tal vez les va a costar un poquito más y tendremos que desarrollar más, tiene que ver con las causales de indignidad. Las causales de indignidad, ¿sí?, son aquellas que operan en función de una sanción, ¿sí?, que se logra o se obtiene a través de una resolución judicial. En el supuesto anterior que habíamos hablado de incompatibilidades, la ley ya prevé, ¿sí?, expresamente esas incompatibilidades y no las admite, directamente la ley las prohíbe y da como sanción, ¿sí?, que sean de ningún valor esas cláusulas. En tanto que en la indignidad, ¿sí?, en estas causales de ineficacia, que son las causales de indignidad, necesitamos una resolución judicial. Una resolución judicial que tenga por probado los supuestos que expresamente se prevén en el artículo 2281, que están enumerados en ese artículo, que son taxativos, ¿sí?, y que entonces necesita un reconocimiento legal, un reconocimiento judicial de que operó esa situación concreta. Y como efecto que tenemos de esto, el declarado indigno, ¿sí?, la persona, el sucesor que sea declarado indigno, es excluido entonces de esta sucesión porque ha incurrido en alguna de las ofensas o en alguna de los causales por los cuales está prevista esta sanción. Las conductas que el legislador ha considerado disvaliosas y como tales pasibles de sanción. Es decir, la indignidad opera a través de una resolución judicial. ¿Cuándo? Cuando se da alguna de las circunstancias que ahora vamos a analizar, aunque sea rapidito. Impide que el responsable de esta conducta no querida por la ley invista la calidad de heredero. Lo que intentamos con esto es justamente sacarle la condición, sacarle la vocación sucesoria, sacarle entonces esa convocatoria a una herencia concreta respecto de esta persona que ha cometido determinada falta, ¿sí? Es indigno porque no se merece ser heredero. En función de determinadas conductas que ha realizado y que la ley y que el juez las tiene por probadas, entonces esta persona no es digna, ¿sí?, es indigna de poder ser heredero del causante. Los fundamentos tienen que ver con, por un lado, una voluntad presunta del causante
La ley presume que si se dan estas causales, que si se dan esos supuestos que se establecen específicamente en el artículo 2281, si se da esos casos, esas ofensas que son de tal magnitud, entiende o presume que el causante no habría querido que esa persona sea su heredero. Y también hay fundamentos de buen orden y moral general, sociales, ¿sí? Por las cuales, ¿sí?, las personas que han cometido estos determinados actos que vamos a analizar, no serían dignos de poder suceder a otra. Sin embargo, ¿sí?, hay un límite a estos fundamentos que se da en la propia voluntad del causante. Si el causante, pese a conocer, ¿sí?, de estas circunstancias, perdona, ¿sí?, a aquella persona que cometió ese acto, entonces no podría operar el supuesto de indignidad y tendríamos que darle preeminencia a la voluntad del causante de perdonar a esa persona que ha querido ofender, ¿sí? Los principios generales sobre los que se maneja las causas de indignidad, por un lado, que yo ya les dije, son taxativas, no admiten interpretación analógica, son las que están establecidas en el 2281, vamos a ver que son bastante amplias, pero no son más que las que están previstas, ¿sí? No podemos, por analogía, traer a cuento una causa de indignidad que no esté prevista en el sistema. Y puede afectar la vocación sucesoria, tanto legal como testamentaria, ¿sí? La vocación sucesoria en las dos fuentes que recién les mencioné. Diferente con el segundo grupo que vimos, las inhabilidades o incompatibilidades que solamente afectan la vocación testamentaria. En este caso, la indignidad puede afectar el llamado, ¿sí?, en la convocatoria concreta a una herencia que se haya realizado o logrado de cualquier forma, tanto por disposición de la ley como por testamento. Pueden ser indignos tanto herederos como legatarios, ¿sí? El legatario, después ustedes lo van a estudiar en particular, pero el legatario, a diferencia del heredero, a grandes rasgos, para que ustedes tengan una idea, es aquella persona que recibe un bien o un conjunto de bienes en particular. No el heredero, a diferencia del legatario, el heredero pasa a tener la posición jurídica que tenía el causante al momento del fallecimiento. Se le transmite todo, ¿sí? Se le transmite el conjunto, ¿sí?, de los bienes, de los derechos y de las obligaciones que le correspondían al causante. El legatario es un beneficiario singular, un beneficiario particular. No opera de pleno derecho, como les dije, esto requiere un pronunciamiento judicial y requiere un impulso por parte de quien se considera legitimado para ello. El legitimado activo justamente va a ser aquella persona que pretenda excluir justamente a quien tiene esa vocación sucesoria y a lograr, a partir de esa exclusión, lograr de esta manera entonces entrar a la herencia o incrementar la parte que ya tenía de la herencia. Entonces, quien pretende derechos, ¿sí?, atribuidos al indigno, entonces es quien justamente va a tener la posibilidad o la legitimación para plantear la acción de indignidad. Bueno, la naturaleza jurídica, básicamente a lo que le apunta con esto es a que ustedes puedan diferenciarlo respecto de la incapacidad. La indignidad no es una incapacidad, la persona cuenta con la posibilidad de recibir una herencia, pero en ese llamado concreto, ¿sí?, en función de determinadas causas, en función de determinados supuestos, la ley prevé que puede haber una sanción jurídica por la cual impida que esa persona pueda llevar adelante su vocación hereditaria en ese aspecto particular. Yo acá después le traje un cuadrito comparativo, después repásenlo en cuanto a la diferenciación entre la incapacidad y la indignidad. Pero básicamente tiene que ver con esto, ¿sí?, en cuanto a el aspecto, qué es lo que afecta a la indignidad y distinto a los supuestos de incapacidad. Vamos un poquito a la enumeración, y ya me estoy quedando sin tiempo. En el 2281 es una enumeración larga, yo acá en el PowerPoint, y después para que incluso les sirva para repasar después. Primero les pongo la enumeración del 2281 que nosotros tenemos de acuerdo a lo que ya teníamos en el Código de Vélez. Es decir, voy a referirles de a una a las causales que ya incluso estaban en el Código de Vélez. Y después les destaco las causales que han sido incorporadas con la reforma al Código Civil y Comercial. Entonces, dentro de las causales tenemos en el 2281, en el inciso A, el delito doloso. Entonces, autor, cómplice o partícipe de delito doloso contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante, de sus descendientes, ascendientes, cónyuges, convivientes o hermanos. Esta causa de indignidad no se cubre por la extinción de la acción penal ni la de la pena. Entonces, en este delito, en esta causal, lo que necesitamos es que se configure un delito doloso
contra la persona, el honor, la integridad sexual, la libertad o la propiedad del causante. Fíjense que estos tipos de delito son los que están previstos específicamente en los artículos del 79 al 185 del Código Penal. Entonces, este artículo se ha actualizado en función de la tipificación que trae el Código Penal. O sea, la afectación en función del cometer estos delitos puede ser tanto al causante como también a los descendientes, ascendientes, cónyuge, conviviente o hermano. Por eso es importante que ustedes tengan en claro el parentesco y cómo opera el parentesco para que puedan entender todas estas causales, ¿sí? Y la relación que tienen las personas entre sí. La participación entonces del indigno no solamente como autor del delito, ¿sí? No, por ejemplo, no solamente como el autor del un delito contra la persona, por ejemplo, el homicidio, ¿sí? No solamente un delito de homicidio o lesiones graves, sino como cómplice o como partícipe. Entonces, cooperar, instigar o encubrir ese tipo de delito también encuadra dentro de la causal. No se cubre este supuesto de indignidad por la extinción de la acción penal ni de la pena, ¿sí? El efecto, entonces, la consecuencia que tenga esto desde el punto de vista penal no afecta al caso civil de la indignidad. Las circunstancias atenuantes tampoco no son causales que obstaculicen la declaración de indignidad, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver, o sea, la interrelación que tienen con el derecho penal. Antes se exigía sentencia penal, ahora no se exige que haya una sentencia penal. Basta con que el juez civil, ¿sí?, pueda tener por justificado este supuesto, ¿sí?, aún sin sentencia penal condenatoria, en la medida que tenga acreditada esta causal. El inciso C, salteo el B a propósito, porque el B está dentro de los que se incluyen en la reforma del Código Civil y Comercial. Esto de que ya lo traíamos con el código anterior, habla de la acusación criminal contra el causante, lo que hayan acusado o denunciado al causante por un delito penado con prisión o reclusión. Esto implica una presentación formal ante un funcionario. No el hecho de que le gritó en la calle de que, por ejemplo, no sé, era un estafador o que era un asesino o cualquier cosa. No. Hace falta una presentación formal, una acusación formal ante el funcionario competente para que opere esta causal. Salvo que la víctima del delito sea el acusador, su cónyuge conviviente, descendiente o hermano, o se haya obrado en cumplimiento de un deber legal. Si resulta que quien acusó, por ejemplo, es el hijo, pero el hijo resulta que es fiscal y estaba cumpliendo funciones en el marco de su deber legal, no operaría, no podría con esto verse perjudicado y ser excluido de la herencia, por ejemplo, de su padre o su abuelo, vamos a suponer el caso. Tiene que ser entonces voluntaria, tiene que haber voluntad de denunciar a esa persona formalmente para que opere esta causal. Omisión de la denuncia de la muerte, en el inciso D, si no se denuncia la muerte dolosa del causante dentro de un mes de ocurrida. Esto es difícil que opere porque para una muerte dolosa de una persona generalmente hay un impulso de oficio por parte de la fiscalía para poder analizar qué ha ocurrido con esa situación. Pero bueno, puede darse también este supuesto. El abandono o falta de asistencia al difunto, los parientes o el cónyuge que no hayan suministrado al causante los alimentos debidos o no lo hayan recogido en establecimiento adecuado si no podía valerse por sí mismo. En relación a esta causal, después les voy a agregar en el campus virtual un par de artículos interesantes de un caso concreto por el cual se sancionó a un padre en función de no cumplir adecuadamente los deberes alimentarios y se lo excluyó, entonces se lo declaró indigno y se le quitó la vocación sucesoria para suceder justamente en la herencia del hijo. ¿Sí? Después les voy a acercar un material en el campus virtual. Bueno, acá referíamos al tema de los requisitos, estoy avanzando porque ya me quedo sin tiempo. La falta de reconocimiento voluntario, ¿sí? Esto tiene vinculación directa con el tema de filiación que ustedes han estudiado. Si no hay un reconocimiento voluntario del hijo durante la minoridad, mientras sea menor de edad, la sanción que prevé la ley como declaración de indignidad es justamente excluir, ¿sí?, quitar a esa persona la vocación sucesoria en relación a la herencia del hijo. Si no hay un reconocimiento voluntario, tiene entonces una sanción, independientemente entonces de que pueda operar las acciones de filiación para lograr de esta manera entonces la filiación vincular, ¿sí?, respecto al hijo con ese supuesto padre. El atentado contra la libertad de testar, el inciso H, refiere a si de alguna manera nosotros afectamos, ¿sí?, la libertad para poder otorgar para que el causante pueda otorgar un testamento. Y después tenemos las que se incorporan con el Código Civil y Comercial. Voy rapidito como para que por lo menos tengan una referencia de lo que van a encontrar en el PowerPoint. Lo que hayan maltratado gravemente al causante o ofendido gravemente la memoria. Esto es una incorporación del Código Civil y Comercial.
en la reforma del 2015 en cuanto a las causales, y lo importante de esto es que da una posibilidad de interpretación amplia en cuanto a lo que es el maltrato grave al causante, esto va a ser determinado claramente en función de las circunstancias de cada caso, y la ofensa grave de la memoria, lo importante que nos trae es que es un supuesto que podría darse con posterioridad a la muerte del causante, porque si uno empieza a analizar se da cuenta que la mayoría de las situaciones que se prevén en el código son por hechos o situaciones que ocurrieron antes del fallecimiento del causante. Esto da la posibilidad de que un hecho cometido por un heredero, ¿sí?, con posterioridad puede dar lugar a una declaración de indignidad. Después también tenemos en la privación de la responsabilidad parental, ¿sí? Entonces, uno de los efectos de la privación de la responsabilidad parental que ustedes ya estudiaron es justamente la posibilidad de la declaración de indignidad de la persona, claramente por la implicancia que tiene esta sanción de privación de la responsabilidad parental. Repasen el artículo 700 y 700 bis, que entiendo esto ya lo han estudiado. Y también se incorpora, ¿sí?, las demás causas de ingratitud que permiten revocar las donaciones, con lo cual acá tenemos una norma de reenvío al artículo 1751 que tiene que ver con los supuestos de ingratitud, ¿sí?, en las donaciones. Acá se los traigo para que los repasen. Lo importante con estos supuestos, van a ver que son en alguna manera similares en cuanto a los motivos que contiene respecto de lo que están planteados en el 2281. Lo importante de este inciso que se destaca es que me trae la tentativa, ¿sí?, en los casos, ¿sí?, de delitos que bien contemplábamos en el inciso A. Entonces, esta tentativa que no estaba prevista en el inciso 2281, en el inciso A, está planteada a partir de esta norma de remisión al 1571. Bueno, y después lo que dice la parte final del 2281, en que alcanza con que se pruebe la existencia de estos supuestos para que sea posible la resolución, la sentencia judicial de la declaración de indignidad, sin que sea necesaria la condena penal. Y después, bueno, acá les traigo, ya me quedé sin tiempo, les refiero nada más, tenemos el tema de la acción de indignidad, como para que ustedes lo puedan ver también, y después tenemos quiénes son los que tienen legitimación, quiénes son los que carecen de esa legitimación, y los efectos de la indignidad respecto del indigno. Esto se los voy a dejar para que ustedes después lo puedan repasar. Los efectos respecto del indigno, los efectos también respecto de los descendientes del indigno, y acá entran a ver un poco el derecho de representación. Les traje un gráfico como para que puedan entender un poquito mejor el 24-29, que es un tanto confuso, si ustedes lo estudian directamente del código, es un tanto confuso de entender, sobre todo el segundo párrafo. Acá creo que les traigo un PowerPoint con algunos movimientos que me parece que son interesantes para que ustedes lo puedan entender. Y después también como la afectación de los terceros. Y otro supuesto más que tiene que ver con la inadmisibilidad de la declaración de indignidad, un poco es el perdón del ofendido que referimos recién, y por otro lado también el tema de la purga de la indignidad, que tiene que ver con el paso del tiempo, cómo afecta, ¿sí?, en el supuesto de caducidad de esta indignidad, que opera a los 3 años de la apertura de la sucesión, y acá se los dejo también como para que lo puedan ver. Nos quedamos sin tiempo, chicos, es un tema bastante largo. Les traje sobre el final, mi idea era darles algún caso práctico. Es un caso práctico que se los puse así con iniciales, porque es un caso práctico muy interesante para que ustedes lo puedan analizar, y es un caso práctico de renombre, ¿sí? Es un caso, una historia real que ocurrió efectivamente, y que bueno, me parecía interesante, pero por obvias razones de tiempo no hemos llegado. Y acá les pongo también la referencia y la transcripción de la parte pertinente de la resolución, ¿sí?, en relación a ese planteo práctico. Y otro caso práctico también, por si les interesa, para que lo puedan seguir analizando. Chicos, nos quedamos sin tiempo. Espero haber sido claro, espero que les sirva. El PowerPoint obviamente se los voy a subir para que lo puedan utilizar, y después también van a poder repasar la grabación. Espero no haberlos aburrido demasiado, no sé si están con alguna duda, pregunta, imagino que sí, pero bueno, seguiremos viéndonos en las próximas clases. ¿Alguien tiene alguna pregunta, duda o algo? No, gracias, doctor. Gracias. Bueno, gracias a ustedes. Después les subo entonces el Gracias, doctor. material para que tengan, y también les voy a subir un material complementario, espero que les resulte de utilidad sobre todo este tema, que me parece interesante y que les puede ayudar a estudiar un poco más la unidad. Bueno, nos vemos la próxima. Chao a todos. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego.
Gracias, hasta luego.